Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. A ver, hay muchas caras conocidas. ¿Hay alguien de aquí que no conozca? A ver, muy bien, uno, dos. ¿De dónde? Empecemos por los que no conozco. Los que conozco, ya los conozco. Un beso para todos los. Ya ¿Cómo están los estás? chicos de Igualmente. de Carolina del Sur. Qué bueno. Bienvenidos. Muy bien. A ver, ¿quiénes son los que no conozco? Débora. Débora, ¿de dónde eres? A ver, este que pone los auriculares. Liz. Hola, buenas Hola, tardes. Mi buenas nombre es Liz tardes. Barrera, desde Colombia, Muy bien, Bogotá. fantástico, bienvenida. Débora. Hola, yo soy de San Hola. Miguel de Tucumán. Ay, qué bueno. Acá una paisana. Qué bueno. Sí, Muy bien, bienvenida, Débora. gracias. ¿Quién más no me conoce de aquí? A ver. Vamos, levanten la mano, así los voy conociendo un poquito y quiero saber de dónde están. Hay varios que no conozco, o quizá ustedes me conocen y yo no los conozco. Vamos a tener que hacer. A ver, por ejemplo, voy preguntando, Ana Janet. ¿Me conoces? No te reconozco. Sí, en el Mágico 7. Ay, ya te conozco. Bienvenida. Sí. A ver. Bueno, nadie más. Todos los demás ya me conocen, ¿no? Bueno, Sí, yo sí, no sé si vos me conoces, pero yo sí. muy Hola bien. Marisa, Sí, sí. a mí no me conoces, soy Santiago, A de ver, Santiago. Valencia, España. Ay, Santiago, ¿de dónde eres? De Valencia, España. Ay, qué bueno, Valencia, ha sido mi ciudad 14 años. Me voy a poner los auriculares porque parece que los escucho Sí, mejor. sí, tú aquí has estado empadronada. Sí, ahí he estado 14 años viviendo en Valencia. Lo sé. Fantástico. Muy bien, bienvenido, Santiago. Bueno, ¿alguien más? Hola, ¿Alguien más si quiere? Hola, a ver quién. soy Sandra de Ecuador. Lo que pasa es que no sé cómo poner en vídeo y no pueden verme, pero yo no te conozco, te sigo por redes. Fantástico, Ujú. bienvenida, Sandra, bienvenida. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Y bueno, ya todos los demás nos Yo, conocemos. hola, A ver, hola, Gloria. a mí tampoco me conoces. Yo soy colombiana, pero estoy radicada en Valencia, España. Ay, qué bueno. Cómo me late el corazón cuando dicen Valencia. Tengo muy buenos recuerdos. Sí, Qué la verdad bueno. es que es una ciudad fabulosa. Es espectacular. Espectacular. Sí, Muy bien, sí. chiquis. Bueno, quiero darles la bienvenida a todos los que ya me conocen, un abrazo del alma también, ¿no? Si no, nos vamos a empezar a presentar todos, pero nos vamos a demorar mucho. Vamos a ir directamente al tema de hoy, ¿sí? Bueno, me voy a presentar para los que no me conocen y para los que me conocen. Voy a reiterarles un poquito qué es lo que hago, ¿no? Yo soy neuroentrenadora, ¿sí? Y ahora la charla de hoy y la masterclass de hoy va dirigido exclusivamente a esto de ser neuroentrenador. Para poder llegar a este lugar de neuroentrenadora, he tenido una formación de base, soy licenciada en medicina de base, soy filósofo también, estuve 8 años en Valencia en una escuela de filosofía, filosofía humana, o sea, filosofía de vida práctica. Vemos, sí, todos los antiguos filósofos, pero de una forma mucho más práctica. Podría decir que dentro de la tendencia de la filosofía soy más estoica, ¿no? Soy más de la filosofía de vida práctica. Y también soy médica deportóloga, entrenadora, preparadora física, presidenta de la Asociación Española por la Salud y el Deporte.
me he dedicado muchísimos años a la parte deportiva, fundamentalmente al entrenamiento. Entonces de ahí sale esto de neuroentrenadora, ¿no? He sido entrenadora de cuerpos durante muchísimos años, casi 15 años me dediqué al entrenamiento full time. Desde Valencia me dediqué a entrenar personas en toda la parte del fitness y en deporte de alto rendimiento, en un centro ahí en Vétera, en un centro de alto rendimiento que es el CIR, donde hice mis prácticas en deportología. Entonces, a raíz de todo esto, mi primera experiencia, para que vayamos un poquito más rápido, cuando yo me recibí de médico, en realidad soy médico, pero no ejercí, chicos, la medicina, entonces por ahí no pongo el título de médico porque ni siquiera fui a retirarlo, en sí seguí estudiando, por una experiencia que tuve en mi primera guardia aquí en Tucumán, Argentina. Pude ver cómo el alma salía de un cuerpo. Me llegó a la guardia un chico de 22 años con un accidente. Le habían regalado una moto el día de su cumpleaños y el día de su cumpleaños él se subió a estrenar la moto, aceleró y se dio contra un póster de luz y su cerebro quedó hecho papillas. Entonces, a partir de ese momento lo llevaron al hospital y en el hospital en Tucumán, en ese entonces, cuando yo me recibí, la situación económica, bueno, ahora tampoco ha variado mucho, estamos entrando en la misma situación de ese momento, pero el hospital no tenía muchas cosas, ¿no? El Hospital Padilla acá en Tucumán era un hospital que era el de primer nivel, pero el de bajos recursos. Pero la característica que tenemos acá los médicos en Argentina, que salvábamos vida como atando con alambre. Hay un dicho acá muy argentino que se ata todo con alambre porque resolvemos todo con lo que podemos. Entonces, ese día me tocó, la jefa de guardia inventó un respirador porque no había respiradores para todos y para este chico no había, pero tenía muerte cerebral, pero los órganos estaban bien, entonces había que mantenerlo con vida. Improvisaron un respirador con un tubo de oxígeno y una manguera y yo tenía que contar 1, 2, 3, soltar, 1, 2, 3, soltar, es decir, tenía que hacer de respirador y como era mi primera guardia, o sea, a mí solamente me permitieron hacer monitoreo durante toda la noche, no podía tocar a un paciente, no podía medicar, no podía hacer nada. Entonces, esa noche, eran como las 2 de la mañana, cuando empiezo a ver que el muchacho que estaba sin ropa, con una sábana hasta mitad de la cintura, se empezaba a poner cianótico. Cianótico es cuando ya no tiene oxígeno y se empieza a poner morado. El muchacho era de piel oscurita, ¿no? Entonces, no se le notaba mucho, yo no lo notaba, veía como una sombra, pero empecé a notarlo mientras yo lo veía porque lo tenía al frente, que se le empezaba a poner el labio superior morado, cianótico. Entonces me llamó la atención por qué se estaba poniendo morado desde arriba hacia abajo, y yo seguía 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y cuando veo que ese morado pasaba al labio inferior, ya empiezo a mirar con más detenimiento y me acerco a él a observar, y en eso que me acerco a observar, del pecho de él empieza a salir un vapor. Un vapor cuando ustedes ven en la ruta o cuando ven en la calle de asfalto, en la calle de cemento, que el calor se levanta a lo lejos, ¿ven? ¿No? Entonces, eso fue lo que yo vi. Cuando vi eso, me acerqué y digo, ya estoy dormida, no estoy acostumbrada a estar desvelada, ya estoy cansada, ya estoy viendo borroso, pero cuando eso que empezó a salir, empezó a aumentar en cantidad desde la zona del pecho, el monitor de la frecuencia cardíaca hizo pip y el muchacho entró en paro. A medida que hacía el pip y entró en paro, eso que había visto estaba terminando de salir y yo solté, porque cuando hice pip, como estaba así cerca, me asusté y lo solté, ¿no? Solté el respirador y bueno, vinieron los enfermeros y los otros médicos y dijeron, bueno, caja de paro, que había que reanimarlo, que había entrado en paro porque había sonado el artefacto. Y yo me hacía hacia atrás mientras trataba de entender qué es lo que había salido del cuerpo. La carrera de medicina no me costó mucho, terminé la carrera a temprana edad, la secundaria también, y bueno, tenía una facilidad para estudiar, mi coeficiente intelectual era un poquito más alto, entonces no me costaba ni estudiar.
pero en todo lo que yo había estudiado en la carrera no nos habían enseñado nada de la vida y de la muerte, ¿no? Sí nos habían enseñado, tenemos una materia en sí que es antropología médica, que dura un mes por lo menos en la universidad aquí en Argentina, donde nos hablan sí de la vida y de la muerte, pero no realmente qué es lo que hay dentro de nosotros que nos mantiene vivos. Entonces, en ese primer momento fue donde yo me preguntaba, digo, ¿cómo voy a poder ayudar a las personas si yo no sé cómo hacer que eso que acaba de salir de ahí, que no entendía qué era, entendía que era el alma o algo que nos sostenía, yo no podía dar una lógica o un fundamento científico a cómo poder mantenerlo más tiempo? ¿Y por qué salió? Porque inmediatamente de tener un color de piel, un estado, una biología, aunque sea mantenido por una máquina, eso salió y todo cambió. Se puso frío, se puso duro, se puso cianótico. Eso realmente, ese proceso ha sido para mí el detonante muy impactante de mi búsqueda, de empezar a buscar realmente qué hay dentro de nosotros, más allá de la mente y más allá del cuerpo. De ahí empecé toda la parte de filosofía para tratar de entender un poco más todo esto del alma, de la vida, de la muerte, desde la historia, las religiones, desde las culturas y un montón de cosas. Y desde ahí me comprometí en no volver nunca más a un hospital ni a atender a una persona hasta que no pueda descubrir cómo hacer para que eso que salió no salga. ¿Cómo podía hacerlo? Entonces, no me sentía coherente, no me sentía coherente la verdad, y llegué a mi casa y le dije a papá que ya, ahí le dejaba el título, que ya ya estaba, que ya había cumplido, ¿no? Pero que yo no podía seguir haciendo eso. Pero bueno, mi papá me dijo, bueno, ¿por qué no estudias deportología? No vas a ver ni muertos ni enfermos, vas a ver deportistas musculosos y todo. Bueno, ahí ya ha sido más interesante porque me gustaba el deporte, ¿no? Entonces ahí es que empecé toda la parte de deportología y me gustó mucho. Pero en la parte de deportología pude descubrir realmente el potencial cuando empecé a trabajar en el CIR, en el Centro de Entrenamiento del Deportista ahí en Vétera. Empecé a hacer ahí el doctorado y las prácticas. En ese centro van los deportistas de Europa de más alto nivel. Ahí conocí a Messi, conocí a Federer, a Nadal, a Alonso y algunos otros deportistas internacionales que iban ahí. Y me parecía muy curioso porque había una parte en ese centro que era la parte de neurociencias deportivas, donde realmente ahí empezó mi curiosidad por tratar de ver cómo esas personas llegaban a niveles tan altos en el deporte. Eran increíbles. A mí me encantaba el deporte, me encantaba la salud, pero esas personas, esos chicos, no eran comunes, ¿no? Hacían cosas extraordinarias. La palabra dice extraordinarias, ¿no? Entonces, ¿por qué no todas las personas pueden ser así? ¿Qué diferencia tienen ellos? Entonces ahí empezó mi curiosidad por encontrar los cerebros extraordinarios, los cerebros que podían lograr cosas más allá del estándar. ¿Qué hacía que este tipo de personas tan pequeñas, tan jóvenes, desarrollen esas habilidades y capacidades para poder tener un control automatizado del cuerpo, de su biología, de las reacciones, etcétera? Entonces ahí empezó mi parte de científica en cuanto empecé a trabajar con la neurociencia y a investigar. Entonces ya tenía un poco de todo, medicina, neurociencia, y cuando incursioné en la filosofía empecé a entrar en la espiritualidad. Entonces ahí empecé a entender lo que significaba el cuerpo, la mente y la conciencia. El cuerpo, toda la información de cómo funciona la biología lo obtuve de la medicina, ¿no? Todo lo que necesitaba saber de la neurociencia lo obtuve del deporte, de entender realmente la capacidad del ser humano para llegar a tener resultados y llevar al cuerpo y las capacidades humanas a otro nivel. Y desde la filosofía empecé a entender lo que era el alma, lo que era la esencia. Y empecé a descubrir científicamente cómo todo esto se fusionaba, cómo se integraba, cómo funcionaba el alma, cómo funcionaba la mente, cómo funcionaba nuestra biología con todo esto.
Y además llegué a poner en práctica todo, porque como era muy buena deportista y buena entrenadora y aficionada, digo, bueno, hay que entrenar el cerebro. Y como a mí no me costaban muchas cosas, me propuse hacer cosas que superen los límites, tanto a nivel mental como a nivel físico. Entonces digo, bueno, quiero ser campeona de fitness, quiero ser la mejor en fitness. Bueno, empecé a entrenar, tuve varios campeonatos, gané. Luego quise ser inventora de algo que revolucionara el deporte. Trabajé en las Kangoo Jump, unas botas de rebote que se empezaron a distribuir por todo el mundo. Quiero un récord Guinness. Tengo 2 récord Guinness en Budapest, junto con las botas. Quiero escribir un libro. O sea, todo lo que iba haciendo, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Y lo fui consiguiendo, entendiendo cómo funcionaba la mente. El hecho de empezar a entrar en una empresa suiza de deporte, que es donde trabajé con la empresa Kangoo Jump, ahí empecé a desarrollarme en la parte financiera. No sabía nada de negocios, chicos. Sí tenía nociones básicas, pero no era realmente ni empresaria ni nada por el estilo. En esta empresa, un empresario suizo vio mi potencial y apostó en tratar de facilitarme la formación en finanzas en Sicilia. En Sicilia aprendí finanzas en una escuela de entrenamiento que fui becada, y ahí empecé a estudiar todo lo que tiene que ver la mente, cómo generar dinero con la mente, cómo funcionan las diferentes culturas, todo lo que es a nivel de gestión, de coaching, de liderazgo, bueno, todo lo que se pueden imaginar para manejar una multinacional, que es la que después empecé a manejar durante 14 años. Me dediqué a manejar la multinacional de Kangoo Jump para llevarlo a otro nivel. En esa formación, uno de los maestros, que era japonés, me enseñó cómo hacer dinero con la mente. Bueno, algo que todavía no había practicado de todas las cosas que me había propuesto. Como yo tenía una beca, no estaba mucho tiempo en esta escuela, solamente estuve unos meses, entonces tenía que volver, y yo tenía una muy buena relación con este maestro porque a esta escuela iban los hijos de los magnates de toda Europa, donde se les enseñaba a administrar la fortuna de sus padres. Son hijos que se los mandan para que cuando el padre ya no esté, puedan gestionar. Entonces, en esta formación, estos niños que iban conmigo, por decir así, no éramos tan niños, pero no tenían tanto interés como yo. Yo preguntaba todo, quería saber todo, me apasionaba estar ahí, y los demás estaban con el teléfono, no prestaban mucha atención. Eso hizo de que realmente sea muy estimada por los docentes de esta escuela. Y cuando yo me estaba por ir, le pregunté al maestro, este maestro japonés, si había alguna posibilidad de que yo pueda seguir teniendo comunicación con él, porque me parecía muy interesante todo esto lo que tiene la civilización japonesa y la capacidad que tienen para hacer negocios, y la capacidad que los ha llevado a hacer una cultura de excelencia en muchos aspectos humanos. Entonces él me dijo que no, que por supuesto que no, porque él no me podía entrenar porque era impagable, no iba a poder pagar lo que él ofrecía, pero que sí me hacía una propuesta debido a que he sido muy buena alumna y que he sido muy aplicada. Me dice, yo te di todas las herramientas para que tú puedas hacer 1 millón de euros con la mente. Entonces tú crea tu primer millón y yo te respondo una pregunta, la que quieras, cualquier pregunta que quieras. Entonces ahí empieza como un nuevo desafío para mí, ¿no? Entonces empezar a crear el 1 millón de euros con la mente. Y bueno, así lo hice después de 6 meses. 6 meses diseñé un programa de franquicias de gimnasios de entrenamiento físico, y llegó la oportunidad que una constructora estaba en la crisis de la burbuja inmobiliaria, aproximadamente esto fue en el 2012-2013 en España, y había muchos pisos y muchos locales que no se vendían, entonces, y que tampoco se alquilaban porque estaban en plena burbuja inmobiliaria. Entonces una empresa me dice, mira, tú tienes mucho éxito con esto de las botas, nosotros tenemos muchos locales, te proponemos que pongas tus gimnasios en nuestros locales
para que el banco no nos quite, porque el banco en ese año estaba quitando muchos pisos, estaba quitando muchas cosas, y era una forma de tratar de mantener con algo que funcionaba. Entonces ahí la constructora me hace esa propuesta y yo aprovecho la oportunidad y le hago la propuesta de que yo tenía un negocio para ofrecerles. Yo ya había estado trabajando en una franquicia y esa franquicia es la que yo les propongo a esta constructora y me voy a sentar con ellos a negociar y les digo que para poder hacer esa franquicia en toda España y después llevarla a toda Europa, esto costaba 2 millones de euros en ese entonces, el poder hacer todo el proyecto, presento todos los papeles, el plan de negocio, y ahí es donde ellos me compran la idea y bueno, íbamos a ser socios, por supuesto. Ellos ponen su 1.000.000 de euros y yo tenía que poner mi 1.000.000 de euros y mi idea les cobro 1.000.000 de euros. Entonces, a la semana aceptaron el negocio, comenzamos y yo ya tenía mi 1.000.000 de euros sin dinero, que ese era el reto, ¿no? Entonces lo conseguí y bueno, obviamente le mandé el mail, el Messenger en ese entonces a este maestro, pero yo no tenía preguntas porque ya me las había respondido. Solamente era para agradecerle el poder haber entendido realmente cómo la mente tiene la capacidad de crear todo lo que se propone y no necesita de la materia para poder generar cosas. Entonces ya con eso completé todo el paquete, ¿no? Miren ustedes, ahí ya tengo todo el paquete completo de entrenamiento y verificación de cómo los seres humanos podemos llegar al máximo potencial físico, mental y en todo lo que nos propongamos. Y no porque me lo hayan contado, porque lo haya leído, sino porque realmente lo he experimentado y sé cómo se hace. Cuando uno aprende a hacer una pizza, la puede hacer en cualquier lugar y no importa los ingredientes. No va a tener el mismo sabor, pero la pizza medianamente se parece. Y ahí empecé a entender realmente que todos, no tan solo yo, sino que todos los seres humanos tienen ese potencial. Por eso nace desde esa historia, ¿no? Y después de una historia de un despertar de conciencia particular mía, la propuesta de empezar a formar neuroentrenadores. Formé entrenadores físicos durante muchos años, pero ahora quería llevar esto a otro nivel. Entendí de que todo en la vida se consigue con entrenamiento. Si una persona quiere conseguir bajar de peso, necesita un entrenamiento en su alimentación. Si una persona quiere aprender un idioma, necesita un entrenamiento en ese idioma. Si alguien necesita saber finanzas, necesita entrenamiento en finanzas. Entonces, todo, absolutamente el funcionamiento de todo a nivel científico, se puede decir que el entrenamiento, la voluntad y la disciplina fundamentada y con un saber es lo que genera que el ser humano llegue a su máximo nivel. De ahí surge esto de ser neuroentrenador, de toda esa historia, o sea, les resumí rápidamente para que puedan entender la iniciativa y por qué también fundo el Gimnasio del Cerebro y no fundo una escuela quizás holística, ¿no? Porque todo ha empezado primero desde mi experiencia científica y empezar a verificar cosas. Mi despertar de conciencia es a función de también como todos ustedes, a través de una noche oscura del alma. Esa noche oscura del alma es una situación emocional que tengo por una separación que lleva a que mi cerebro colapse, que lleva a que mi cerebro entre en un estado de shock, que me ha permitido después de ese proceso el empezar a desarrollar ciertas capacidades psíquicas y empezar a recibir información. Que eso se ha complementado con todo lo que he vivido en el pasado, es como que he encontrado un poco de sentido, y ahí es cuando he podido terminar de complementar y de fusionar todo el proceso de la parte científica, de la parte del mundo de la materia con el mundo de la antimateria, también experimentada. Empecé a recibir información
de cómo estaba formado el universo, de cómo funcionaba el cerebro, cosas que tampoco había visto en la medicina. Pude recibir información de cómo funciona el alma con el cerebro y la mente, y con la base científica que tenía, es como que todo tenía una lógica. Y no tan solo todo tenía una lógica, llegó el momento de que se me pidió empezar a practicar esto con personas y empecé a hacer sesiones de remisión de enfermedades. Así comenzó todo. Empecé a practicar esto que se me estaba enseñando con personas, y las personas empezaron a sanarse. Personas con diabetes, personas con cáncer, personas con diferentes enfermedades crónicas y agudas. Las empecé a abordar porque era donde más seguro me sentía más segura en la medicina, ¿no? Que en las relaciones personales, que después fui indagando, y en otros aspectos humanos. Entonces, desde ahí empecé a dar este fundamento a todo lo que yo iba viviendo, y se forma el método de Neurofitness Active. Neurofitness Active es una herramienta, es un conjunto de herramientas que permiten que las personas puedan desactivar sus creencias limitantes, puedan desactivar sus límites mentales, conociendo el funcionamiento del cerebro, conociendo cómo funciona el cerebro, cómo funciona nuestra conciencia, cómo funcionamos nosotros como seres humanos en el planeta, y cómo podemos modificar eso a través del funcionamiento. A partir de ahí empecé a practicarlo yo. Aproximadamente llevo ya desde el 2014 en esto, y durante todo este tiempo pasaron muchísimas personas en consulta y entrenamiento con excelentes resultados. Ya no podía dar abasto con la cantidad de consultas que tenía por día y con los resultados, que tomé la iniciativa de empezar a formar neuroentrenadores y compartir este saber que se me había dado a mí con otras personas, para poder tratar de duplicar este servicio o triplicar a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, este entrenamiento de neuroentrenador, que no es un entrenamiento convencional, es un entrenamiento que donde primero las personas tienen que tener ese llamado a servir, tienen que tener esa iniciativa de querer realmente dejar algo de ustedes mismos a este proceso planetario. No les voy a decir que es querer salvar al mundo, salvar a alguien, porque no es cierto, no podemos hacerlo. Pero sí que podemos ser instrumentos para muchos seres humanos para poder encaminarlos y guiarlos en su propio desarrollo. El universo está formado de una forma piramidal y el funcionamiento es piramidal. ¿Qué quiere decir? Que hay escalones y hay niveles, pero no tiene que ver con la creencia humana de que uno es mejor u otro es peor. Cuando hablamos en el universo de niveles humanos, hablamos de información, de tener información ordenada, clasificada, comprendida y entendida. A medida que la pirámide llega hacia abajo, hay más desorden de la información. La información está, sí, pero está desordenada. A medida que vamos subiendo al vértice de esta pirámide, la información se va ordenando, se va clasificando y va haciéndose mucho más simple. Entonces, cuando se habla de escalones, se habla de niveles de conciencia. Estos niveles de conciencia están hechos de una forma piramidal y también de una forma dinámica, porque todos los que están por arriba de los diferentes niveles de información organizada van a asistir a los que están en los niveles inferiores, porque así es el mecanismo. El mecanismo universal es de autorregulación, y la autorregulación está dado por un mecanismo de fuerzas físicas
magnéticas, eléctricas, de vibraciones, de frecuencia, que permite que haya un movimiento constante entre los diferentes niveles. Entonces, toda esta información universal está diseñada en una pedagogía de constante cambio y de constante asistencia. ¿Cuándo una persona está lista para ponerse al servicio? Es un llamado interno. La mayoría de las personas que en este momento están despiertas ya han tenido ese llamado. Algunos han sido, ¿cómo se llamaban? Los que ayudaban en la iglesia, catequistas, otros han sido ayudantes de parroquias, otros han sido grupos de scout. Durante el transcurso de la vida se han ido desarrollando muchísimas funciones específicas que de alguna forma ya les iban diciendo que había un llamado a poder asistir a otros. En ese momento, quizás desde el lugar de la ignorancia, es donde se ha abordado este compartirse. Pero ha sido muy importante el poder transitar ese camino para poder buscar caminos de mayor profundidad y con mayor información. Porque la única forma de buscar en los caminos de mayor profundidad es haber transitado en unos de menor profundidad, que ha llegado a un punto donde nosotros hemos dicho, por acá no va la cosa. Quizás va por otro lado, estoy buscando esto, pero esto todavía ya se queda corto. Y ahí es donde empieza una cantidad de procesos de búsqueda para poder asistir y servir. Que van a ir a diferentes escuelas, después van a ir a un curandero, van a ir a diferentes religiones incluso. Hay algunos que han pasado cristianismo, budismo, judaísmo y han ido experimentando para ver realmente por dónde encontramos estas respuestas. Y es un proceso natural y es un proceso evolutivo que hemos tenido los seres humanos. Pero ahí ya radica esa necesidad de ir más allá de nosotros mismos. Esa necesidad de contribuir a este proceso que es un proceso espiritual. Afortunadamente hemos llegado al momento de la humanidad donde todos ustedes están listos para poder entender cuál es el verdadero nivel y cuál es la función específica que los seres humanos tenemos en este planeta. Nosotros tenemos la función específica de primero conocernos a nosotros mismos. Eso es lo puntual y específico y primordial. Cuando nosotros empezamos a saturarnos de experiencias a través del dolor, del sufrimiento, se nos abre la puerta a ese fantástico autoconocimiento. Porque es ahí cuando nosotros queremos saber, no puede ser que todo esto sea así. Así como vamos dándonos cuenta, la religión no, este grupo no, esto sí, esto no, esto sí. Cuando llegamos a ese punto, es cuando decimos, no puede ser todo esto sufrimiento, ¿no? Tiene que haber algo más adentro de nosotros. Y empezamos a buscar. Y el solo hecho de decir, necesito salir de esto. Ya no quiero más esto en mi vida, aunque estén sin energía en ese momento. Hay una palabra mágica, pero más que una palabra, hay una vibración mágica que hace que llegue el libro, que hace que llegue la película, el amigo, que llegue quien tenga que llegar. Y ustedes dicen, justo cuando lo necesitaba. No es justo cuando lo necesitaban, es justo cuando están vibrando en el punto de estar listos para poder entrar dentro del autoconocimiento. Y ese autoconocimiento se abre hacia ustedes de una forma mágica. Y ustedes dicen, wow, ha llegado la persona justa, me ha dicho la palabra justa, me ha dado el curso justo, el libro justo. Y es la vibración justa que su conciencia les ha mostrado
que ya están listos para comenzar el camino de autoconocimiento, que estoy totalmente segura, muchos de ustedes ya han transitado bastante camino para poder estar hoy aquí. Este tipo de charlas no es para personas que recién están, sino para personas que tienen carretera, que tienen ruta en esto, que tienen diferentes caminos. Muchas cosas aprendidas y verificadas, afortunadamente, pero también algunos vacíos todavía que no pueden terminar de cerrar y que están muy ansiosos de cerrarlo definitivamente. Entonces, eso es ser un ser humano. Eso es un proceso totalmente natural. Entonces, aquí empieza los que están listos para empezar a servir. Cuando yo me empiezo a conocer, ¿qué les pasa a todos? Lo primero que quiero es que todos vivan lo que yo vivo, que dejen de sufrir. Entonces, si empiezo a hacer un curso de Tai Chi, quiero que todos hagan Tai Chi. Si empiezo a meditar, quiero ponerlos a meditar a todos. Si lo que me ha ayudado ha sido un libro de psicología, quiero que todos empiecen la psicología. Y ahí queremos empezar a cambiar al mundo como la vida nos está enseñando a conocernos. Ahí también verificamos que tampoco es la forma ni el camino, porque no a todos nos abre el autoconocimiento la misma información, simplemente porque es por vibración. Entonces decimos, pero no puedo entender cómo puede ser que no se dé cuenta lo que se está haciendo, y ustedes hace 2 días estaban ahí. No, pero ya inmediatamente no conciben que el otro por 2 días no esté donde están ustedes. No, pero ustedes no toman conciencia que ustedes han tenido un camino de ignorancia tan importante para llegar a ese punto y esa vibración de saturación. Pero bueno, ahí seguimos creciendo en esa espiritualidad, en ese tratar de convencer al otro que se puede sanar, que puede ser feliz, que deje de renegar, que no pelee, que no se enferme, que luche. Y ahí ya vamos dándonos cuenta que no, eso es una lucha perdida, que no tiene sentido, que tenemos que seguir evocándonos en nosotros porque empezar a tratar de llevar al mundo con nosotros es imposible. Y es así, es imposible y no lo debemos hacer. Tenemos que seguir conociéndonos, tenemos que seguir transformándonos, seguir sanándonos, seguir ordenando la información. Porque la única forma de poder servir, ayudar y guiar a otros no es diciéndoles lo que deben hacer. La única forma es vibrando y siendo el ejemplo vivo de lo que tienen que hacer. Entonces, ahí viene el querer ser un neuroentrenador. Porque cuando yo ya descubro quién soy, que soy un ser humano, con muchas experiencias programadas, heredadas, y que he sido totalmente ignorante de todo ese proceso, cuando empiezo a tenerme paciencia, aceptación, amor, tolerancia, cuando yo puedo hacerlo conmigo, es cuando en vez de decirle al otro, estoy lista o listo para compartirme. Un neuroentrenador se comparte, pero no se comparte del decirle todo lo que tiene que hacer, porque eso es lo peor que podemos hacer, porque les van a decir, sábelo todo, estás en una secta, estás en una secta, te están lavando la cabeza, es verdad, pero bueno, suena feo, pero te están lavando la cabeza, ¿con quién te juntas? O sea, te empiezan a decir un montón de cosas que tienen razón, porque cuando nosotros queremos cambiar desde la idea a otros, es cuando nosotros empezamos a ejercer una violencia. Eso es violencia, chicos. Querer decirle al otro mi idea e imponerle mi idea es violento, porque es no respetar su proceso.
El saber tiene que ser estimulado por el ejemplo. Ellos tienen que tener la curiosidad de decir, ¿por qué estás feliz todo el tiempo? El dólar ha subido el 100% y estás tranquila. Sí. Si realmente te interesa, te puedo decir cómo. ¿Mm? Entonces, ahí es donde empieza todo ese proceso de empezar a servir. Podemos ayudar a muchos seres humanos cuando ya nos conocemos. Y en ese ayudar, que no es la palabra correcta, pero para que ustedes me puedan entender de una forma simple, la utilizo. En realidad es servir. Pero el entender lo que significa el servicio necesita un nivel de conciencia, porque no es una palabra, es un nivel de conciencia que tiene varios procesos. Entonces, por ahora, vamos a utilizar el ayudar a otros. Yo puedo ayudar a otros cuando me he ayudado primero a mí. Y de ahí viene esto de empezar a ser un neuroentrenador. Un neuroentrenador primero para entrenarnos nosotros, para verificar cómo funciona la mente, cómo funciona el alma, cómo funciona la realidad. Practicarlo en mí muchísimas veces, porque un neuroentrenador no tan solo tiene que incorporar información de libros, que es cierto, porque tenemos que utilizar los libros, porque de alguna forma, al no tener una base científica, muchos de los que están como neuroentrenador, y para poder tomar contacto con otras personas que todavía necesitan esto de verificar científicamente todo, necesitan hablar con un fundamento. ¿Mm? Pero las cosas son mucho más simples, son mucho más simples. Pero los libros nos permiten verificar, no acumular información, porque un neuroentrenador no tiene que ser un acumulador de información. Tiene que verificar, tiene que ser un científico de la información. Tiene que ponerla en práctica, tiene que dudar de esa información, cuestionarla para poder realmente verificar por su propia experiencia todo lo que está incorporando. Y eso se llama entrenamiento de sabiduría. Esto de volverse sabios es algo que es entrenamiento, chicos. En la universidad nadie se vuelve sabio, nadie es ingeniero, ni médico, ni abogado, ni arquitecto, ni maestro, si no empieza a ejercer la profesión. Entonces, tenemos que empezar a ser sabios. Otra vez. Sabiduría universal. Imagínense si hubiésemos puesto en práctica la Biblia hace 2000 años. Así que bueno, chicos, eso es empezar a ser un neuroentrenador. Tener diferentes tipos de herramientas diferentes. En un neuroentrenador aprende y conoce cómo funciona el cerebro, cómo funciona el alma, cómo funciona la escuela. Aprende a cómo desprogramar la mente, cómo desprogramar creencias limitantes, cómo desprogramar desde nuestra genética, cómo desprogramar incluso de vidas pasadas, porque podemos decir que esta biocomputadora tiene archivos y esos archivos tienen información que van a determinar nuestra experiencia en esta existencia. Para poder cambiar nuestra realidad, cambiar nuestro destino y empezar a ser nosotros los arquitectos de nuestro propio destino, es importante que conozcamos básicamente cómo funciona la mente y cómo podemos empezar a limpiar esas creencias limitantes, cómo podemos enseñar a otros a hacerlo, cómo podemos hacer que la persona haga remisión de enfermedad por sí solo. ¿Cómo podemos hacer para que la persona supere todas sus limitaciones mentales? Que se entrene, que trabaje, que desarrolle el hábito de la autogestión. Porque es un hábito, es un entrenamiento. También utilizamos como herramienta la hipnosis, ya que es una herramienta que puede abordar en nuestra mente subconsciente en ciertos momentos específicos donde necesitan ser desprogramados y reprogramados en mayor profundidad.
También utilizamos herramientas de programación, diferentes técnicas de programación, 5 técnicas diferentes de programación, porque no todos los cerebros se programan de la misma manera. Así como no todos aprendemos de la misma manera, hay cerebros que aprenden y que necesitan ser reprogramados de otra manera. O sea, no hay que inventar la rueda, hay que ver qué tipo de cerebro es y qué es lo que necesita para poder ser reprogramado. Hay personas que tienen una inteligencia kinestésica, que aprenden haciendo las cosas. Hay otras personas que tienen una inteligencia a través de las preguntas. Les encanta preguntar, porque a través de las preguntas aprenden. Hay otros que tienen la inteligencia de leer. Son impresionantes, se pueden acordar de memoria muchísimos libros. Y hay otros que tienen la inteligencia de saber escuchar. Entonces, a través del escuchar, pueden aprender y pueden entender la información. Entonces, como hay tantas formas de aprender, hay tantas formas de desaprender. Entonces, no todos aprenden y desaprenden de la misma manera. Es importante que el neuroentrenador sepa cómo los cerebros adquieren esa información para poder cambiarla. Entonces ahí es donde tienen que aprender diferentes herramientas, porque, a ver, hay diferentes autos, diferentes modelos, diferentes fábricas, y hay diferentes instrumentos para entrar en diferentes motores. Entonces, ¿todos son autos? Sí, todos son autos. ¿Sirven para lo mismo? Sí. Pero no en todo siempre la mecánica es la misma. Entonces, esta biocomputadora hay que conocer cómo se aborda y cómo se puede facilitar este proceso en cada persona. Por lo tanto, un neuroentrenador tiene 2 capacidades. Primero, entrenar a otras personas en el proceso de limpieza mental y de reprogramación de todas las creencias limitantes. Por otro lado, tiene también la habilidad de poder hacer sesiones privadas, atender en una consulta privada casos particulares y puntuales que la persona por sí sola no puede resolver, ya que la mayoría de las limitaciones y conflictos al estar en el subconsciente, la persona vive toda su vida con estas limitaciones y no es consciente que le pasa. No sé por qué todos los hombres son iguales, ¿no? Entonces, y en realidad no, todos los hombres no son iguales. Mi percepción de los hombres es la misma. Entonces, a donde yo pongo la percepción, pongo la creación. Entonces yo voy creando en función de cómo mi cerebro percibe la vida. Si la percibo con miedo, la percibo con violencia, la percibo con injusticia, ¿cómo la percibo? Entonces hay que empezar a conocer más y a entender más ese funcionamiento para poder hacer un abordaje colectivo, pero también selectivo del proceso humano. Entonces, en toda esta información vamos conociéndonos a nosotros más, pero también vamos preparándonos para poder asistir a otros. Que la etapa final de esta escuela, una vez que nosotros nos autoconocemos, cuando ya hemos transitado ese autoconocimiento, no crea que tiene que ser mucho, porque hay personas que dicen, no, yo recién estoy empezando en esto, me falta conocerme mucho más para poder hacer esto. No. A medida que yo me voy conociendo, puedo empezar a practicar, porque a través de la práctica es que voy a desarrollar mi propia maestría de vida. Siempre acompañado, supervisado y guiados por una información de sabiduría y por alguien que ya tenga experiencia, ustedes pueden empezar a dar esos pasos que los van a ir consolidando como seres humanos en una etapa de servicio. Las maestrías duran 2 años. Tienen una formación integral y holística en muchas herramientas de desarrollo humano, pero fundamentalmente basadas en la propia experiencia del neuroentrenador. Por eso este es un llamado ya para los que están listos
a empezar a compartirse y brindar un servicio a otras personas, o que quizás siempre han sentido ese llamado de ser raros, de ser especiales, de sentir interiormente que han venido a hacer algo importante. Eso ya lo sienten desde pequeñitos. Entonces, para todos los que tienen ese llamado, ese sentir, es esto lo que significa estar listos para ser un neuroentrenador. Bueno, chiquis, no sé si hay alguna duda, preguntas que tengan. Me abro ahora a responder las inquietudes que puedan tener de todo esto. En realidad, después veo que habían puesto masterclass, pero en realidad más que una masterclass, no les puedo dar una masterclass de neuroentrenador cuando todavía no son neuroentrenadores. Quizás ahí la gente de marketing tendría que haber dicho que es un conversatorio, ¿sí? Era conversarles un poco qué significaba ser un neuroentrenador. Era compartirles todo esto, porque una masterclass es algo mucho más práctico. Tendríamos que hacer algo práctico ahora, cuando en realidad no podemos hacer algo práctico si todavía no son neuroentrenadores. Todavía no les puedo decir aprieten el botón de borrado. ¿Dónde se toca? ¿En qué parte del cerebro se toca? Esa sería una práctica. Bueno, ahora hablemos que no se entere, lo volvamos a enchufar al paciente. Ahí así se enteran, ¿ven? Es mágico todo. Pero no podemos hacer todavía eso. Pero bueno, estoy aquí para brindarles todas las dudas que tengan, las inquietudes, no tan solo de este tema, del que ustedes sientan y consideren. Estoy 100% al servicio de todos ustedes y de todas las inquietudes que tengan. Me encantan responder. ¡Hola! ¿Cómo estás? Mira que Hola. pusiste en la cama. ¿Cómo estás? No te veía hace un montón. Qué bueno. Bueno, chiquis, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Les digo que se necesitan muchos neuroentrenadores. Imagínense, hay tanta gente en el mundo que tiene cerebro y que no sabe usarlo, que son un peligro andante para la circulación humana. Imagínense, no saben Marisa, usarlo y se puede... hay una Sí, pregunta de Santiago Valencia. ¿Se puede hacer neuroentrenador sin haber hecho el inicial? se puede hacer neuroentrenador sin haber hecho el inicial, pero es diferente porque es como que vas a tener que empezar a practicar mucho, mucho, mucho en ti, porque es diferente cuando ustedes hacen el inicial, ustedes ya tienen esa experiencia propia y la pueden entender más rápido. El proceso es un poco, te soy sincera, un poco más lento porque, a ver, es como que tú me digas, ¿puedo enseñar a conducir cuando todavía no sé conducir? ¿Mm? Entonces sí, si te lees la teoría y aprendes y vas practicando, pero no te vas a sentir seguro, va a llevar un tiempo el ir haciendo eso. ¿Se pueden hacer las dos cosas paralelamente? Sí, hay muchas personas y no necesitas tener mucho, por lo menos tienes que aprender a desactivar circuitos en ti. Esa es la base. Cuando tú aprendes a desactivar circuitos en ti, ya puedes avanzar con la maestría, porque esa es la piedra angular para poder empezar a ser un neuroentrenador. Tienen que saber desactivar circuitos. Marisa, Sí. bueno, yo estoy en neurofitness, desconozco totalmente cómo es el proceso para hacerse neuroentrenador. Esperaba otra clase hoy, de verdad, pero todo lo que has Ya dicho me imaginaba. me ha fascinado, porque tú decías que a través del proceso de autoconocimiento es como la puerta de entrada para poder llegar a prestar ese servicio. Me encanta el tema. ¿Me puedes o nos puedes compartir un poquito para las personas como yo que no tienen más información? ¿Cómo es el proceso para esta maestría que estás hablando? ¿Cómo es? Sí, este proceso comienza primero con un formulario de inscripción. Por ejemplo, tú estás haciendo ya neurofitness, ¿cuántos meses llevas? ¿Cuántos meses? Como 3.
Bueno, meses a partir del tercer mes ya tienes el conocimiento básico de desactivar circuitos. ¿Mm? Que eso es lo primordial. A partir de ahí tú ya puedes hacer la maestría donde hay una formación. Se ven cosas que no se ven en el entrenamiento, porque no es lo mismo, yo les digo, simple como un gimnasio. Ustedes van a aprender a bailar zumba, ¿sí? Les gusta bailar, ¿no? A todos nos gusta bailar. Bueno, entonces cuando van al gimnasio, el profe les muestra la coreografía, bailan y ya está. Pero ustedes no entienden cómo se arma la coreografía, cómo se monta la música, cómo se hacen las transiciones, cómo se hace que la persona ni se entere que ya está bailando una coreografía. Todo eso es una metodología. Entonces, para ser neuroentrenador, uno tiene que tener ese conocimiento para poder llevar a las personas al resultado. Entonces, ahí es donde ustedes pueden empezar a formarse, porque se les da la información a través del libro, hay un pensum donde se tiene que estudiar, se tiene que practicar. Digamos que hay unas verificaciones de conocimiento, no quiero llamar exámenes porque no les llamo examen, sino una verificación de conocimientos, donde vemos si necesitan más consolidación o menos. Hay unas horas prácticas porque hay que practicar la teoría y hay que verificar si realmente ustedes han entendido los conceptos teóricos que vamos desarrollando de cómo guiar a las personas a ese proceso o de entrenamiento o en una sesión privada. Eso dura 2 años, aunque me estoy planteando ahora hacerlo de 1 año y medio por la situación como esté, por la necesidad de neuroentrenadores que tenemos. Hay una necesidad, chicos, porque tiene que haber en todo el mundo personas que puedan guiar a otras personas a manejar de una forma básica el cerebro. Y se necesita con urgencia en todos lados, ¿no? Realmente cuando no sabemos manejar nuestros pensamientos, cuando no sabemos gestionar nuestras emociones, entender el trauma de las personas, entender las reacciones de otros, llegamos a ser muy violentos para otros y para nosotros mismos. Y estamos en momentos que ya la violencia por sí está en todos lados. Y hay que tratar de equilibrar, y para equilibrar no le van a decir, ya está, tranquilo, no va a funcionar eso. Se necesita tener una información y herramientas para poder llevar a las personas a un estado de neutralidad cuando todo está en caos externamente. Entonces, no es suficiente un neuroentrenador. En este momento, los ángeles no están en la tierra porque les han dado vacaciones por un tiempito para que nosotros los seres humanos nos hagamos cargo de este proceso tan especial que estamos viviendo. Entonces, como seres humanos que nos han dejado ya en la responsabilidad de nosotros mismos y de otros seres humanos que no están en el mismo nivel de conciencia, tenemos que también proponernos transformarnos en esos ángeles y empezar a comprometernos en nuestro proceso y el servicio de los demás. Eso es ser un neuroentrenador y solamente tienen que inscribirse y bueno, y empezar a estudiar y comprometerse con ustedes. Con ustedes. Es un proceso de me voy a comprometer. O sea, si le buscaban un sentido a algo, es un sentido para que existo. Y les digo que realmente este es un SOS a la humanidad, ayuda, que somos pocos todavía. Sí, Liz. Gracias, Maritza. Bueno, yo llegué acá a través de información que llegó de neuroconstelaciones y pues quisiera saber cuál sería el ABC, ¿no? Porque para mí es como esa búsqueda de todo lo que hablas, bueno, en fin, súper conectada con todo lo que estás diciendo, pero quisiera saber también como cuál es el primer paso para, si estoy empezando de pronto por el que no es, sino debo hacer primero prekinder o párvulos. Entonces eso, quisiera como tener... Sí, lo primero es, sí, se te corta un poco, pero bueno, entendí. Lo primero es tener neurofitness, ¿sí? Es lo primero, la base, pero no quiero condicionarlos. Sí que es importante que si las personas que van a hacer la maestría no tienen neurofitness,
se podrá hacer una nivelación si hay muchos que no tienen de neurofitness, o sea, hacer una incorporación rápida de desactivación de circuito en ustedes. O sea, habría como una nivelación. Y luego sigue la maestría. Y luego sigue la neuroconstelación, si tú quieres, ¿sí? Aunque no se correlacionan, ¿sí? Pero, por ejemplo, neurofitness para neuroconstelación también te vale porque es desactivar en la constelación los circuitos. Entonces, sí o sí se necesita esa base, o después en neuroconstelación también lo ves, pero de una forma diferente a cuando lo haces en ti. ¿Mm? Así que bueno, yo creo que donde ustedes vayan sintiendo, es todo cuestión de adaptarse. Es todo cuestión de adaptarse y ver cómo los podemos guiar para que puedan hacer el proceso más completo y complementario en donde están, si así lo sienten, por supuesto. Sí, Sandra. ¿Qué tal, Maritza? Una consulta. ¿La maestría quién lo va a impartir? ¿Lo vas a impartir tú o van a haber otras mises? No, de momento soy yo la que imparte las maestrías, ¿sí? Algunas veces o estoy viajando, pasa algo, pido asistencia en algún neuroentrenador para algunas clases puntuales, pero la mayoría de las clases yo soy la que me encargo de las maestrías. No sé si ha respondido. Sí, gracias. Al término de la maestría, ¿nos van a dar algún diploma? ¿Va a haber una Se les da, graduación? ¿Algo así? sí, hay una graduación mágica. No es una graduación, sí es una graduación muy importante. Lo que más me gusta de la maestría es la graduación a mí, ¿no? Porque es una experiencia muy bonita de ver el antes y el después de todos los neuroentrenadores. Se hace un juramento hipocrático, tipo de los médicos, pero con el creador, ¿no? Donde realmente se comprometen a todas las herramientas y la información que han adquirido, ponerla al servicio de la luz y del amor. Y es un compromiso que ustedes ya no tienen más que con él directamente y bueno, empiezan a ser parte del staff y de la empresa que maneja el padre, ¿no? Ahí son admitidos, ya firman contratos, ya ven las vacaciones o cómo regulan con él el proceso de servicio. Entonces, realmente es un momento muy especial para los neuroentrenadores, es una experiencia mágica y muy bonita. ¿Mm? Hay una ceremonia final. Tengo una pregunta, Marisa. Sí. ¿Cada cuánto tiempo está abierta la inscripción para la maestría? ¿Cuántas veces la abres? O sea, hay un periodo. 2 veces al año, sí, año. 2 veces al año. 2 veces al año. ¿Ahorita va a estar abierta en qué fecha? Ahora está abierta, que empieza ahora creo que el mes que viene, y luego ya se abre a mediados en julio, junio, por ahí. Hasta el otro año, hasta el 24. Hasta el otro, sí, hasta el 24. Ok, o sea, está pensando en que primero terminar neurofitness como para tener un poco más de preparación y ahí sí entrar a la maestría. Entonces, fantástico. Hasta el 24. Sí. Muy bien, fantástico. Bueno, no sé si hay otras dudas o inquietudes. Chicos. Yo. Sí, María. Luego yo. Marta. Sí, Marta. Hola, Marta. Hola, Maritza. Buenas noches para todos y para ti. Buenas noches. De Colombia, Pereira. Muy bien, bienvenida. Bueno, Maritza, apenas escucho todo ese tema de toda esa oportunidad de aprendizaje que estás ofreciendo, pues quise entrar ahorita. Realmente estaba por ahí buscando de ti desde esta semanita, por ahí porque pues para mí ha sido como una mentora mucho en sabiduría, Ana María Hoyos. Tú estuviste en Bogotá con ella. Sí, sí. Entonces, por ella, pues me doy cuenta de ti y bueno, pues una situación de esas como las que tú dices que son las noches oscuras del alma, ¿no? Y que se satura uno
de sufrir a veces y decir, ya no sé qué hacer, ¿cierto? Entonces, como decías, ahí es cuando llega el maestro o la maestra. Me puse ahí a buscar de ti y pues bueno, ahí Fantástico. pues estuve contactándome con tu secretaria, preguntarle para una cita, o sea, yo sé que no solamente lo necesito yo, sino también pues para un proceso que necesito para mi hijo, ¿sí? Muy bien. Entonces es un adolescente de 17 años y pues bueno, realmente yo creo que es 17, pero como que saturado ya. Entonces, sí, Suele sí, suceder en estos tiempos. es increíble, es cierto que no se necesita ser un adulto allá con un montón de experiencias, pero si es una persona que sí ya ha tenido experiencias, como que ya su ser le están diciendo, basta ya, ¿cierto? Entonces ya dijo, ayúdame porque de verdad no sé más qué hacer, ¿cierto? Entonces está Fantástico. bastante desesperado, entonces eh, incluso pues tanta situación lo ha llevado a pensar en que no quiere vivir más. Entonces, bueno, vamos a buscar contigo, pues a agendar la cita y a buscar esos espacios contigo, Marisa, pues abro todo mi corazón Fantástico. porque realmente ahorita de verdad que me ha conectado mucho, o sea, siempre toda la vida realmente me ha llenado mucho, mucho, o sea, me he conectado mucho con el tema del servicio, ¿cierto? Entonces, qué lindo poder, estaba escuchando, bueno, neurofitness, maestría, no sé. Entonces, bueno, por ahí, ojalá y quiera el cielo que tengamos la oportunidad de poder adquirir esa información, no solamente para ayudarnos a nosotros mismos, sino para poder servir con amor a todas las personas que tanto lo necesitan. No hay mucha gente como nosotros que necesitamos Totalmente, un, totalmente. un rescate. Sí. Totalmente, así que no, con mucho gusto lo vamos a ver. Y sí, la adolescencia es, la misma palabra dice, es adolecer. Es una etapa donde nosotros los seres humanos adolecemos mucho porque estamos definiendo nuestra personalidad y realmente qué es lo que queremos. Y cuando no hay información y no hay herramientas, pasa a ser un gran sufrimiento, porque no Sí. hay una guía, no hay una guía. Ahora, aparte del gimnasio del cerebro, también conformo lo que son las aldeas Kirius. Quizás estamos abriendo ahora lo que se llama Kirius School, que es para jóvenes de 15 a 35 años de edad, que es para que empiecen a entrenarse también en todo lo que tiene que ser las comunidades, el proceso de autoconocimiento, porque es un grupo que necesita ser guiado de otra manera diferente a nosotros. Quizás por ahí también lo pueda ayudar a apoyar el estar con otros chicos jóvenes que también están en esa búsqueda y no tienen la información ni las herramientas para poder parar ese caos mental que se vive a esas edades, ¿no? Así que Claro, después te Marisa, claro que sugiero sí. el tener ese tipo de información también y yo con mucho gusto para servirte. Infinitas gracias, de verdad. Sí, yo estaba pues, o sea, ya he tratado de buscarle ciertas ayudas que no son allá la EPS, haciendo muchos esfuerzos para buscarle gente que le aporte realmente y le ayude a encontrar, a entender qué es lo que busca, porque es que además no cabe esa mente en ese cuerpo de 17 años porque parece un viejo, o sea, él habla, no, o sea, eso es una cosa así, yo creo que eso es todo lo que a él no le puede, porque él dice que quisiera también aprender medicina, todo este tema de ayudar, de servir, pero tiene tanta información como que yo no sé de dónde también, pero en sí tanto que se ha ido por donde no es, entonces ha experimentado ya cosas bien fuertes y entonces, bueno, anda en una locura así que no, ya, pues imagínate, Bueno, ya hasta ese punto. vamos a tratar de apoyarlo en todo lo que se pueda, pero bueno, es normal también, chicos, hay algo que está pasando en el mundo y bueno, un poco para cerrar gracias por tu inquietud, pero un Gracias, poco para Marisa. cerrar, nosotros estamos viviendo una humanidad que está englobando dos generaciones de una gran ideología y con información totalmente diferente. Nosotros, los que venimos de una generación que hay que estudiar, que hay que sacrificarse, que hay que trabajar,
y la generación de ahora es no trabajar, no sacrificarse, no sufrir y no hacer. Y nosotros, desde nuestra creencia, creemos que ellos están equivocados. No están equivocados. Ellos han nacido en otro tiempo, en otro contexto, con otra realidad, con otras necesidades, en donde realmente no necesitan sacrificarse. Para eso estamos nosotros. Aunque les parezca gracioso, nosotros somos lo que tenemos que construir. Ellos tienen otra función. Porque si no diríamos todos los jóvenes están jodidos ahora, ¿no? Y en realidad es que no sabemos liderarlos porque nosotros queremos liderarlos desde nuestra escuela, que no es la que se concibe en este momento. Entonces, eso genera un gran conflicto generacional con nuestras creencias de educación, de maternidad y de paternidad, con la nueva humanidad que se está gestando en estos adolescentes. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que entender, porque el mundo no es para sufrir, el mundo no es para enfermarse, no es para traumatizarse. El problema es que no tenemos la información, la sabiduría y el entendimiento para poder abordarnos a nosotros y abordar el proceso del planeta y de civilización que estamos teniendo. Por eso considero que es muy importante que tratemos de conocernos más a nosotros para que podamos abordar en temas de mayor profundidad y podamos servir también y guiar a esta nueva humanidad al camino que les corresponde, que han nacido para eso. Sí, Rosalba. Sí, Marisa, un cordial saludo y a todas quienes están por acá en esta sala, todas y todos. Bueno, Marisa, yo ya me inscribí, ya hice la cancelación de la primera parte, con mucho expectativa, con mucho entusiasmo, pues, para adelantar esta tarea. Yo tengo entendido que estaba para iniciar el 19 o es el próximo mes, porque yo precisamente estaba organizando mi agenda para poder liberar el 19, que tenía un compromiso. Es solo uno. Perfecto. Y lo otro, ya me respondiste la inquietud que yo traía, y es que pues a través de mi propia práctica voy haciendo mi maestría de vida, entonces allí ya me dio muchísimo la inquietud que yo traía, que estoy avanzando en mi trabajo personal. Gracias, Marisa. Gracias, Rosalba. Bueno, en cuanto a esto, creo que Lauri, no sé si estás ahí, ¿me puedes apoyar cómo han puesto las fechas? No sé si está Laurita ahí porque yo no la tengo ahora presente. ¿Estás, Lauri? No la veo. Te voy a responder en un ratito, Rosalba, porque no sé cómo han hecho las modificaciones de si lo han pasado a una semana o lo han pasado al mes que viene. No lo tengo ahora claro. Sí que ha habido modificaciones, sé en la fecha, pero ahora si no está Lauri, yo no te puedo responder con precisión. ¿Sí? Termino esto y les digo que te informen. ¿Sí? Gracias. Liz, y ya la última pregunta. Gracias, Maritza. Bueno, una diferencia entre programación neurolingüística y el empezar, porque bueno, esto para argumentarlo también acá, ¿sí? Porque tengo que sustentar el tema de ya no voy a hacer esto y no voy a hacer esto. Entonces también para yo tener eso claridad. Gracias. Bien, ¿qué quieres saber de la programación neurolingüística? No entendí bien la pregunta. Vale, es que tengo acá un proceso que me ofrecieron, entonces yo quisiera saber si dentro de la programación neurolingüística hay que darle prioridad, digamos, el neurofitness. Fitness, sí. Ya, entiendo. Bueno, gracias. Primero, o sea, dentro de neurofitness vemos programación, vemos 5 tipos de programación. Una es la neurolingüística, pero hay 4 tipos de programación, es lo que les decía. Hay diferentes tipos de programar el cerebro según qué tipos de cerebro son. No todas las personas aceptan un programa de la misma forma. Entonces se necesita abordar de diferentes herramientas de programación. Gracias.
Muy bien. Bueno, chiquis, no sé si hay más preguntas. Si no, yo creo, hay algo que les tengo que contar, sí, antes que me olviden, miren que ya me estaba olvidando. El día 14 voy a iniciar un entrenamiento gratuito, ¿sí? Un entrenamiento de servicio para transformarse en seres humanos, ¿no? Este entrenamiento, en este entrenamiento ustedes deben inscribirse para poder hacerlo, ¿no? Es un entrenamiento de 40 días, donde voy a trabajar específicamente a través de Telegram y de grabaciones, un proceso en ustedes de trabajar, de estar dentro de ustedes. Estamos viviendo un momento de mucho movimiento y actividad, cambio, caos por fuera de nosotros. Y si no estamos concentrados en nosotros mismos, nos podemos distraer con las cosas que suceden afuera. Bueno, entonces este entrenamiento es importante de que lo hagan todas las personas que están listos para entender el proceso que estamos viviendo, ¿sí? O sea, no es un entrenamiento cualquiera, es un entrenamiento que ya tiene que haber cierta información, cierto conocimiento para poder hacer. Por supuesto que el que sienta lo hace porque el solo hecho de sentir ya es que está listo para algo, ¿no? Y le va a aportar algo la información que vamos a compartir. Así que bueno, yo los invito a que se sumen y si conocen a personas que sientan que puedan hacer este entrenamiento, ahí acaban de compartir la inscripción para el reto Transfórmate a ser un ser humano en 40 días. Ahí está en el chat el link, entran al link, solamente se inscriben y ya está. Y los vamos a poner en el grupo de Telegram para poder empezar este entrenamiento, ¿sí? No sé quién está ahí en el gimnasio del cerebro. Los chicos me preguntaban cuándo es la fecha de inicio de la maestría, así que si la pueden poner también ahí. Rosalba quería saber la fecha, así que si lo pueden poner, pónganlo por favor. Cuando la maestría se comienza el 19 de octubre a las 17:30 horas argentinas. Rosalba, gracias. ¿Sí? Ahí está respondida tu pregunta. Bueno, no sé, ya estamos entonces, están todos invitados a ese entrenamiento, 14 chicos, ahí quiero verlos a todos. Va a ser un entrenamiento muy, pero muy bonito que lo pueden seguir y compartir. También quiero contarles que, bueno, estamos abriendo también el entrenamiento a semilleros de las aldeas Quirius. Es un entrenamiento para comunidad que también es gratuito y todos los que estén interesados también en ser parte de los semilleros también les voy contando que hay ciertas oportunidades que se están dando para poder entrenarse un poquito en esto de qué es ser comunidad, qué es en este tiempo la importancia de empezar a tomar conciencia de eso. Bueno, ¿estamos? ¿Sí, chicos? Bueno, ha sido un placer estar con todos ustedes, compartir. Muchísimas gracias por cederme este espacio para poder hablar con ustedes y compartir. Estoy siempre al servicio de todos ustedes y todo lo que necesiten y espero verlos a todos en el entrenamiento porque vamos a centrarnos dentro de nosotros, vamos a poner la energía en donde realmente es importante, que somos nosotros mismos, y vamos a dejar que lo que el Padre determine para este tiempo y este momento sea perfecto y lo podamos entender de una manera diferente y vibremos de una manera diferente. Por eso es importante que si conocen personas, podamos sumar la mayor cantidad de personas, porque mientras la vibración esté tirando para un lado, vamos a hacer un poco de contrapeso a lo que puede estar vibrando de otra manera. Entonces, les invito a compartir también esta experiencia con todos los que ustedes sientan que están listos para entrar dentro de sí mismos. Bueno, chiquis, un beso enorme. Chao. Gracias. Gracias. Besitos. Rico verte. Igualmente, familia. Nos Gracias. vemos. Chao. Adiós, adiós a todos. Chao. Gracias. Gracias.